Stonehenge no era un monumento esotérico para viajar en el tiempo. En realidad, fue construido con la esperanza de edificar un futuro diferente. Investigaciones recientes descubrieron que probablemente fue erigido como un intento de reunir a los britanos durante un periodo de gran división. El hilo conductor de esta historia se encuentra en la piedra del altar, la roca más emblemática del monumento. Durante años, los científicos creyeron que las piedras utilizadas en Stonehenge, incluida la del altar, provenían de las cercanas colinas de Preseli en Gales. En este escenario, Stonehenge habría sido construido por una comunidad local, es decir, personas del Neolítico que habrían encontrado materiales de fácil acceso para erigir un monumento ceremonial, un calendario solar y un lugar de descanso final, todo en uno. Las cosas cambiaron cuando se hizo otro descubrimiento. En 2018, investigaciones de vanguardia señalaron que la piedra del altar en realidad provenía de la región del río Tay, en el noreste de Escocia, que se encuentra a más de 643 kilómetros de Stonehenge. Científicos encontraron rocas similares en monumentos escoceses. Verás, la piedra del altar es una piedra reclinada, acostada de lado. Muchas de estas rocas fueron halladas en círculos de piedras ceremoniales en Escocia y son únicas de la región. Cuando se dio a conocer este descubrimiento, esto hizo pensar a los arqueólogos. Tal vez Stonehenge no fue solo un proyecto local, sino una colaboración más amplia entre diferentes tribus y comunidades de toda Gran Bretaña. Para entender esto, debemos retroceder alrededor de 3000 años antes de Cristo. En ese entonces, Gran Bretaña aún no era un país unificado per se. Más bien, era un mosaico de tribus como aquellas provenientes del sur o del este de Europa, cada una con sus propias costumbres y creencias. Como isla, la población de Gran Bretaña cambió muchas veces. Gran Bretaña estaba compuesta principalmente por agricultores, quienes descendían de personas provenientes del Medio Oriente y llegaron a la Tierra hace unos 6000 años. Este grupo prosperó en la zona hasta el 2500 a.C., cuando comenzó a aparecer otro grupo procedente de las regiones de los Países Bajos y Alemania. Estos, también conocidos como los pueblos del vaso campaniforme, fueron responsables del gran cambio poblacional que experimentó Gran Bretaña durante el periodo neolítico y en los años posteriores. Se los llamó así debido a un tipo específico de cerámica que utilizaban para fabricar y enterrar a sus seres queridos después de su fallecimiento. Es posible que a los habitantes originales del terreno no les agradara que su tierra estuviera siendo repoblada. Y lo que sugieren los investigadores es que Stonehenge fue un intento de reunir a la población original de agricultores neolíticos y recuperar algún tipo de control de identidad sobre su tierra. Habrían invertido una enorme cantidad de tiempo y energía en llevar la piedra del altar desde Escocia, sin la ayuda de la tecnología de la rueda, por ejemplo. Verás, la rueda ya había sido inventada en la Baja Mesopotamia, pero como no había Wi-Fi en ese entonces, los británicos no conocieron esta tecnología hasta mucho después. Toda esta crisis territorial podría haber llevado a los locales a usar sus recursos para mover la piedra del altar a la llanura de Salisbury, en Inglaterra, con el fin de reunificar la tierra. Verás, Stonehenge no fue construido de una vez. Su historia se remonta a alrededor del año 3000 a.C. Fue entonces cuando el monumento era solo un foso circular y un terraplén conocido como un henge. Dentro, colocaron postes de madera y posiblemente tallados similares a tótems. Esta versión de Stonehenge no se trataba aún de rocas. Era más un espacio ritualístico y posiblemente un lugar de descanso final. Encontraron varias fosas de cremación de este periodo, lo que lo convirtió en el lugar de descanso más antiguo de toda Gran Bretaña. Fue aproximadamente alrededor del 2600 a.C. cuando llegaron las piedras azules. El nombre podría ser un poco engañoso, ya que no son literalmente rocas azules. Tienen un tono azulado cuando recién se las rompe, de ahí el nombre. Estas rocas más pequeñas probablemente provinieron de las colinas de Preseli, en el suroeste de Gales, que están aproximadamente a 241 kilómetros de Stonehenge. Algunos investigadores dicen que los antiguos creían que las piedras azules tenían propiedades curativas. Así que solo podemos suponer por qué se tomaron la molestia de moverlas desde Gales hasta las llanuras de Salisbury, ¿no?
Un poco más tarde que eso, alrededor del año 2500, fue cuando empezamos a tener el Stonehenge que conocemos y amamos hoy. Fue entonces cuando las piedras de Sarsen comenzaron a llegar. Las Sarsen son las enormes piedras de Stonehenge. Quiero decir, cada Sarsen puede pesar alrededor de 25 toneladas. Eso es tanto como 3 elefantes africanos apilados juntos. Las Sarsen forman ese icónico círculo del anillo exterior. Supuestamente, fue también cuando la piedra del altar fue trasladada desde Escocia directamente al corazón de Stonehenge. La piedra del altar es la más grande de las piedras azules utilizadas para construir Stonehenge. Hoy en día, la piedra del altar yace reclinada al pie del trilito más grande del monumento. En caso de que no lo sepas, los trilitos son las piedras horizontales usadas para formar esos arcos famosos que vemos hoy. Y aquí es donde la historia da un giro. Durante casi un siglo, los científicos creyeron que la piedra del altar provenía de la misma zona que las piedras azules, las colinas de Preseli en Gales. Tenía sentido en aquel entonces. Si ya estás transportando piedras desde Gales, ¿por qué no llevar una especial para hacerla llamada altar? Excepto que esa teoría comenzó a desmoronarse en 2018, cuando un equipo de investigadores decidió profundizar más. Utilizaron un análisis geoquímico avanzado para determinar de dónde provenía realmente la arenisca de la piedra del altar. Y resulta que no era de Gales. En cambio, los resultados apuntaban hacia el norte, específicamente hacia la cuenca de las Órcadas, en el noreste de Escocia, a 643 kilómetros de Stonehenge. Esta revelación cambió todo el guión de la historia. ¿Cómo movieron las piedras?, te puedes preguntar. Bueno, hay una antigua teoría conocida como el camino de hielo, que sugiere que las piedras fueron trasladadas por caminos naturales helados que se formaban durante el invierno. De esta manera, las personas podían deslizar las piedras hasta Stonehenge. Pero, oye, si estamos hablando de una distancia de más de 161 kilómetros, eso no parece muy realista. De todos modos, esta teoría fue desacreditada porque en aquella época el mundo era más cálido que hoy. También está la teoría del río, que sugiere que las piedras fueron transportadas a lo largo del río desde la cantera hasta el sitio. Pero si hablamos de las Sarsen, son demasiado pesadas para flotar. Así que esa teoría se descarta. Lo que decimos es, nadie sabe cómo se movieron las piedras. Otra información interesante provino de toda la investigación realizada en Stonehenge. Un reciente estudio láser de las piedras reveló los diferentes métodos de trabajo utilizados y ha mostrado que algunas partes del monumento fueron más cuidadosamente acabadas que otras. En particular, el lado noreste y las caras internas de los trilitos centrales estaban finamente trabajados. Para tu información, un trilito es una de las formas más famosas de Stonehenge. Es cuando dos enormes monolitos sostienen un tercero encima, el cual los conecta entre sí. Esta elegante palabra es simplemente el griego para tener 3 piedras. Pero de todos modos, la pregunta más grande y quizá la razón por la que Stonehenge es tan famoso es por qué fue construido en primer lugar. Verás, todo el diseño parece haber sido cuidadosamente planificado para alinearse con los movimientos del Sol. La arquitectura del monumento está especialmente sintonizada con los solsticios, los días más cortos y más largos del año. Durante el solsticio de verano, el sol se alinea a la perfección con la piedra del talón, lo que proyecta luz directamente hacia el corazón del círculo de piedras. Un espectáculo asombroso, casi mágico, que seguramente impresionó a su audiencia antigua. Pero es el solsticio de medio invierno el que parece tener una conexión especial con la piedra del altar. Al ponerse el sol ese día, su luz se alinea con la piedra del altar en el centro de Stonehenge. Para los constructores de Stonehenge, esta alineación pudo haber simbolizado más que solo una precisión celeste. Seguramente tenía un profundo significado ancestral y espiritual. La piedra del altar, iluminada por el sol poniente, podría haber sido vista como un puente entre mundos, una conexión entre los vivos y sus ancestros, la tierra con el cosmos y el presente con lo eterno. En un mundo sin calendarios, relojes ni aplicaciones del clima, los solsticios lo eran todo.
Marcaban el ritmo de la vida, guiaban los ciclos agrícolas y los rituales espirituales por igual. Por lo tanto, Stonehenge no se trataba solo de las piedras o de las personas que lo construyeron, sino quizá de una manera de honrar sus raíces ancestrales en un mundo en constante cambio.